Muchísimas gracias, María Ángeles. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros anfitriones, muy especialmente. Me reitero a María Ángeles por haber invitado a nuestra asociación MEDOC a conducir este ciclo de constelaciones que pues hoy tristemente se cierra con un broche de oro, como charlar con vosotras. La verdad que sí que hoy lo pensaba, digo, qué pena, ¿no? Que ya terminamos. Pero bueno, han sido unas charlas muy nutridas, realmente muy jugosas, ¿no? Y la de hoy pues va a ser igualmente estupenda. Bueno, también quiero agradecer siempre al equipo del museo, a Alberto siempre por estar ahí. Y bueno, pues con ellas hoy vamos a charlar, como ha dicho María Ángeles, sobre un poco vuestra trayectoria, sobre las piezas que ha adquirido el museo, y también vamos a hacer algunas calas, ¿no? en otros proyectos, ¿no? que ellas mismas han seleccionado, porque siempre me gusta que también sean los propios artistas los que deciden un poco sobre lo que queréis hablar, ¿no? Son proyectos pues que están totalmente, digamos, en consonancia con lo que estáis haciendo ahora. Antes de nada, las voy brevemente a presentar. Miren Doiz es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, amplía sus estudios después en la Escola Massana de Art y Diseño de Barcelona, y desde muy joven empieza a acumular premios como el de Jóvenes Artistas de Pamplona, el de Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra o el Premio Estampa de KV en 2015. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y su obra está presente en la colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, la colección del arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona o también en el Museo ICO y por supuesto aquí en este museo. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Miren, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Paula García Macedo, ella es artista y comisaria y de eso también vamos a hablar luego un poquito con ella. Es arquitecta de formación, máster en proyectos arquitectónicos por la ETSAM y también cursó el programa de estudios independientes del MACBA en 2018. Y actualmente imparte clase en el Instituto Europeo de Diseño. En su faceta artística, su trabajo se ha visto, por ejemplo, en la Twin Gallery de Once o la Sala de Arte Joven. Ha realizado intervenciones en Matadero, Centro, Casa Encendida, etc. Como comisaria ha realizado proyectos expositivos como Las Voces del GPS en Centro, así como otros proyectos en las Galerías Liga de Ciudad de México, Monoambiente de Buenos Aires o en la sede del CUAM. Bueno, pues a mí me gustaría empezar charlando así un poco en general, ¿no? Y con Paula, en tu caso eres arquitecta de formación y me gustaría un poco que nos contaras si el arte ha sido también siempre, digamos, vocacional. Y en ese sentido un poco cómo se hace la Paula artista y en tu caso también esa doble faceta, ¿no? Cómo se hace también un poco la Paula comisaria, ¿no? Que nos vayas un poquito contando cómo se va ahí un poco trazando todo eso, ¿no? Bueno, no sé si vocacional en el sentido de que no tengo muy claro si la idea de vocación existe o dónde reside la idea de tener desde que eres una niña el deseo de algo, ¿no? De dónde viene, pero bueno, sí supongo que el arte me interesaba cuando era pequeña y por otras razones o por el contexto de mi vida estudié arquitectura, que es una carrera que disfruté y después trabajé, durante la carrera y al finalizar trabajé en algunos estudios, ¿no? En un momento dado, cuando dejé la Gaita Navarro, que es el estudio donde estaba trabajando al final de la carrera y donde aprendí muchísimo y digamos, Víctor y María son personas que han sido muy importantes para mí. Casi de una manera inesperada, una búsqueda, empecé a comisariar y comisarié un ciclo de exposiciones en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Quizás un ciclo que tenía algo como de naif o de, incipiente, ¿no? Y de alguna manera fue mi introducción adulta al arte, ¿no? Un poco también, casi hasta desde un punto de vista teórico a través de la historia de las exposiciones y desde un punto de vista práctico a través del comisariado, ¿no? Entonces,
Bueno, ¿te sientes igualmente cómoda, digamos, en una faceta y en otra, como artista o como comisaria? Bueno, ahora mismo yo considero que mi actividad principal es de artista o de producción de obras. Es verdad que tengo con Néstor García y Carles Saurí un espacio en Valencia, que es un espacio independiente donde hacemos sobre todo individuales y que es, digamos, la actividad actual que tengo de comisariado, que me interesa en parte porque es una forma de poder recibir y crear un contexto para otras personas, ¿no? Ayer, además, en Valencia, ahora mismo está en un muy buen momento la ciudad, pero cuando llegué, era como un momento en el que resultaba interesante traer a personas que conocíamos y que nos parecían tanto importantes a nivel afectivo como desde un punto de vista artístico, y nos pareció como algo adecuado. También nos parecía que era una ocasión para crear una relación con la gente que vivía ahí en la ciudad, con artistas jóvenes, con instituciones, etcétera, ¿no? O sea que había una voluntad de compartir, ¿no? ¿Sobre todo gente de Valencia o también gente...? Hemos trabajado con gente internacional, por ejemplo, ahora hay una artista italiana, pero de origen tunecino, tanto nacional como, por ejemplo, David Bestué, que fue la segunda exposición que hicimos en un solo de David, y gente local también, artistas de Valencia, que hay gente muy interesante también en la ciudad. Fenomenal. Pues siguiendo un poquito ahora con Miren, en tu caso estudias Bellas Artes y digamos que podrías haber hecho un poco el camino inverso, en el sentido de que en un momento determinado o muy pronto empiezas un poco a cuestionarte un poco los límites de la pintura, ¿no? Y a interesarte mucho por un poco los límites de la pintura, en tanto se impone justamente la arquitectura como el muro en blanco, ¿no? Y toda esa reflexión que tú haces, ¿no? Sobre la pintura expansiva, todo el tema de las intervenciones murales, que es un poco lo que marca una línea muy clara en tu trabajo, ¿no? Y por ahí te voy a citar a ti misma, en una cita que me ha llamado la atención, ¿no? De cómo hablas, dices, el cuadro de gran formato lo veo como un anhelo de la pared, una pared portátil que busca la experiencia espacial del espectador, ¿no? Entonces, por ahí, cómo tú pasas justamente de la pintura un poco al interés por todo lo que es el espacio, ¿no? Y un poco más arquitectónico. A ver, pues en realidad viene como, es un paso muy lógico, porque yo que cuando ya estudiaba en Bilbao sí que es cierto que ya me cuestionaba un poco, pues, el formato tradicional cuadro, bueno, al igual que mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la uni, pues había mucha gente que ya trabajaba con la deconstrucción, por así decirlo, del lienzo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a... Hubo un momento en el que, además era un momento en el que en Bilbao, una asignatura de pintura, me acuerdo que teníamos que hacer nuestras propias pinturas, demás, y hubo un momento en el que empecé a incorporar el utensilio, o sea, lo que era casi esos botes con pinturas hechas a mano, como los pinceles, las brochas, como manchados, que se habían quedado secos, como en la obra, ¿no? Entonces, a partir de trabajar, o sea, de eso, de convertir, por así decirlo, los utensilios en la obra, luego ya vi que el siguiente paso, en realidad lo que a mí me habría gustado era como llenar todo o sea, que la obra fuese como todo mi estudio, ¿no? Y en realidad yo en el año 2003 ya hago mis primeros bocetos como de mi propio espacio de trabajo pintado, ¿no? Era una cuestión, sí, un poco como de... O sea, al final de sentirte dentro de una pintura, de subvertir un poco como esa especie como de respeto que hay hacia el lienzo, ¿no? Yo quería mucho más la experiencia, pues eso, como el proceso en sí mismo, ¿no? Y qué más puede haber de proceso que tú estés en un lugar de trabajo y el lugar de trabajo en el que estés sea la propia obra, ¿no? Y sea el que tú vayas cambiando y vayas incorporando. O sea, a mí me gusta en el fondo mucho trabajar con mi cotidianidad y con las cosas que yo manejo en el día a día, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo manejaba, los propios utensilios, las pinturas y los espacios de trabajo. Los espacios. Muy bien, pues ahora me gustaría contrastar con vosotras un comentario muy divertido que en una ocasión en la que tuve la ocasión de charlar con Luis Gordillo, ¿no? Que Luis Gordillo a sus 85 años pues está, como sabéis, en plena forma y
me hizo un comentario que me encantó y que justamente me gustaría contrastar con vosotras desde vuestra generación, a ver qué os parece. Luis decía: los pintores estamos como los toreros, casi al borde de la extinción. Es apabullante la indiferencia que manifiesta esta sociedad hacia el arte. Solo entusiasma el fútbol. Creo que la gente joven sí que tiene una, por lo menos, no sé si se refería solo a la gente joven, pero un interés por la estética tenía. Sí, bueno, él se refería en general, ¿no? La indiferencia, además, hacía apabullante, ¿no? Por el mundo del arte, ¿no? Dice, aquí solo interesa el fútbol, ¿no? ¿A ti cómo te llega? ¿Cómo te llega ese comentario? A ver, yo sí que creo que lo que, por ejemplo, se acepta en algo como la música, ¿no? Que de repente sí que ves, ¿no? Pues que hay muchas personas que son capaces como de aceptar una cierta música avanzada, ¿no? Además como en muchos entornos, con muchas maneras de vivirla y todo eso, pues creo que el arte se ha alejado bastante del espectador, o por así decirlo, del pueblo, ¿no? O sea, sí que lo creo que en cierto sentido, o sea, creo que lo que igual podríamos pretender que el arte plástico provocase, pues creo que sin embargo la música lo consigue de una manera mucho más eficiente, ¿no? Por ejemplo, sí, la música, claro. Pues, o sea, yo sí que creo que en el fondo somos un mundo un poco endogámico y que bueno, que no sé si es que no hemos sabido conectar con otras personas, pero bueno, sí que creo que es un ámbito un poco como sí, excluyente y exclusivo. Sí, o sea, yo sí que creo que no hemos sabido acercarnos bueno, durante un tiempo también, ¿no? Desde luego ahora en los museos también se hace mucho hincapié en la pedagogía, en la didáctica, por ejemplo, eso pues para crear los espectadores del futuro, ¿no? Por así, bueno, los espectadores, tampoco me gusta la palabra espectador, que implica como ver y no responder casi, ¿no? Pero bueno, la gente interesada en el arte del futuro, ¿no? No sé. Pero bueno, no sois tan pesimistas como Luis, ¿no? Por lo menos no depositar la responsabilidad tan afuera, ¿no? Ya, sí. No, porque Luis en este sentido es muy pesimista, ¿no? Solo interesa el fútbol y dices, joder, pues demasiado, ¿no? Bueno, vamos ahora a entrar un poquito ya más en materia, ¿no? Aunque todavía sin ver vuestras obras, pero bueno, así para ir comentando un poco vuestra manera de trabajar, ¿no? Miren, tú partes un poco, perdón, miren, es que como he ido trabajando con ella hasta Nara Limón, pues al final ha habido un momento que en fin, bueno, en este caso quería de hecho partir de Paula, que claramente, ¿no?, trabaja mucho con todo el tema del objeto encontrado, ¿no? Y te interesas mucho por materiales pues como ropa usada, ¿no?, restos de todo tipo, plantas, ¿no? Ahora estás trabajando con plantas y me gustaría un poco que nos contaras cómo vas incorporando todo eso a tu obra y también pues qué sentido tiene para ti, ¿no? Todos esos objetos encontrados, cómo te relacionas con todo eso, ¿no? Y luego, miren, lo comentamos también, ¿no?, en alguna de tus piezas. Bueno, es algo como que empecé a trabajar ya desde las primeras obras que hice, que mi trayectoria no es tan larga, ¿no? Entonces, en 2018 hice una exposición pequeñita en D11, que es un espacio independiente que había en Madrid, donde sí que trabajé con prendas de ropa y también con una cortina que me lleva de una discoteca. ¿Qué te llevaste de una discoteca? Sí, de una ruina, de una discoteca. Entonces, creo que para mí la relación con los objetos de diseño, que es con los primeros tipos de elementos con los que me empecé a relacionar, tenía un interés especial, puesto que a lo mejor por mi trayectoria veía en ellos una conjunción como de historias privadas y colectivas, ¿no? O sea, ya intuitivamente entendía que bueno, todo el proceso de diseño implica una conexión con la historia social y política muy fuerte, por lo tanto está presente, pero además un conjunto como de historias privadas individuales que están en ellos, y no solo en ellos, sino en lo que cómo nos conecta con ellos, ¿no? Puesto que aunque no estamos usando el mismo objeto, normalmente son objetos producidos en serie de alguna manera reverbera con nuestras propias vivencias, ¿no? Y me interesaba esa doble historia y es un poco lo que me llevó a empezar a trabajar con ellos, ¿no? Ya de forma bastante intuitiva, ¿no? Luego seguí con este proceso, por ejemplo, en este trabajo que he hecho, este proyecto que he hecho en torno a la pintura de coche. Sí.
una de las cosas que me planteé era cómo presentar la pintura en el momento en el que yo quería hablar en concreto de pinturas diseñadas desde la industria, que son fórmulas, ¿no? Por un lado. Entonces tenía dos opciones, que de hecho trabajo con las dos, ¿no? Formular la pintura en un taller y aplicarla, o trabajar con pintura existente, ¿no? Y también implicaba sobre qué soporte va la pintura. Incluso el soporte diseñado como tal forma parte de la propia visualidad o estética de la pintura. La pintura seca es la pintura que tiene todas las propiedades estéticas para la que fueron diseñadas, ¿no? Porque son unos dispositivos para conectar con los demás que tienen como un nivel de diseño muy alto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la pintura existente, que por tanto tendría que ser una pieza de coche existente, era la que, desde mi punto de vista, llevaba con ella todas las historias que a mí me interesaban, ¿no? Pero por otro lado, me parecía importante eliminar todo lo lateral, ¿no? La referencia directa al coche, aunque va a estar presente, pero eliminar como elementos formales que te llevaban a otro tipo de relaciones que me interesaba hacer desaparecer, ¿no? Y colocar la pintura como un elemento en sí mismo, ¿no? Que por supuesto está conectado al soporte, igual que en el caso de la pintura artística, ¿no? Y bueno, yo creo que según mi trayectoria avanzó, también empecé a ver quizás se ha desplazado hacia un lugar en el que lo afectivo y la práctica artística en sí está en un lugar más adelante del proceso. Si antes había una práctica como de investigación que venía muy al principio, a pesar de que estaba en contacto con los territorios o con los objetos, ahora a lo mejor la emocionalidad o el hábito o la práctica artística como hábito está un poco como más en primer lugar en mi trabajo, y en ese sentido, de alguna manera, sigo como vinculándome con mi entorno como un mundo cargado tanto de emociones como de historias, en el sentido igual de lo privado a lo colectivo, ¿no? Interesada en esa línea que conecta como lo psicológico con lo social, ¿no? Y lo que puede, o sea, sus poéticas y las historias que subyacen, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, los objetos o los elementos o lo que tenemos alrededor sigue como siendo ingredientes de mi trabajo de alguna manera. ¿Y las plantas, por ejemplo? Pues ahora estás trabajando mucho sí. con plantas, ¿no? Me estaba comentando ella que ahora está trabajando justo en el campo y ¿no? Sí. Y estás trabajando con plantas, ¿no? Me parece sí. muy interesante, ¿no? Así como bueno, una cosa que como elemento. Sí, bueno, obviamente hay un momento ahora general, ¿no? Como de vuelta, un interés de vuelta a la naturaleza, al campo, sí, que ha venido en olas históricamente desde el siglo XIX, por lo menos desde la sociedad industrial. Pero bueno, a mí me interesa, en un momento dado me ha interesado trabajar con la idea de vinculación, que está en otros de mis trabajos, o a lo mejor está casi en todos, ¿no? Y en concreto es trabajar la idea de pertenencia desde un sentido de la pertenencia en la que se dan las sociedades y en los territorios, ¿no? Sobre todo estar viviendo tanto en Cataluña como en el País Valencià, que implica una serie de cuestiones políticas importantes que se viven en el día a día, ¿no? Entonces, este año pues me he ido a vivir varios meses al lugar del que proviene mi familia paterna, que es un territorio que es el que yo siento más vinculación, porque he tenido como este hábito de visitar continuamente con mi abuelo cuando era niña, ¿no? Entonces, y a la vez, bueno, pues había ciertas preguntas vinculadas a lo afectivo, pero también a lo afectivo desde un punto de vista público, en el que creo que el territorio tenía algo que decir, ¿no? Entonces, ahora estoy haciendo un trabajo como de reconexión privada, pero también de generar un archivo de la flora de ese lugar, que por un lado tiene algo que es generar conocimiento, ¿no? De algo muy pequeño, como qué hay en un sitio concreto a lo largo de todo un año. O sea, una parte de investigación también, ¿no? Sí, pero basada en la práctica y no proveniente como de la investigación teórica, sino de la visita continua. Y luego hay otra parte que tiene que ver con las poéticas de lo natural, que históricamente están en la historia del arte, ¿no? Tienen que ver con, sobre todo ahora mismo estoy interesada en la idea de muerte y regeneración, muerte y vida, ¿no? Y dolor, placer, esos opuestos, y qué poéticas se pueden trabajar a través de las plantas, que evidentemente están muertas y vivas, con lo que estoy jugando también desde otro lugar, ¿no? Los procesos como de putrefacción, de germinación, bueno, esto
un tema que todavía está un poco incipiente. Estás ahí, estás en ello, ¿no? Y en tu caso, un poco, ¿cómo se incorporan los objetos encontrados en tu obra? A ver, bueno, en realidad, o sea, muchas veces mis primeras intervenciones, que igual a veces recreaban como mi estudio, o bueno, se trataba de espacios casi domésticos, que aparecían eso pintados como con unas intervenciones así bastante coloristas, y esto pues ahí siempre había objeto, ¿no? O sea, siempre incorporaba, o sea, siempre son objetos cotidianos. Y bueno, y luego pues poco a poco sí que es cierto que yo cada vez, o sea, me encuentro más escultora, por así decirlo, pero siempre también partiendo del objet trouvé. Y bueno, y normalmente son, o sea, a ver, a mí realmente lo que me preocupa mucho es el hacia dónde va el mundo, ¿no? En el plano ecológico, cómo hemos podido llenar. O sea, realmente pienso casi que podría estar trabajando durante un montón de años sin comprar nada y únicamente utilizando todo lo que hay por ahí, todos los restos que hemos dejado y no sé, la verdad es que creo que ahora, o sea, antes sí que como que teorizaba más mi trabajo, ¿no? En el sentido de así, esa pintura expandida, tal. Ahora casi pienso que trato de hacer lo que puedo con lo que tengo, intentando como gastar lo mínimo, ¿no? Aprovechando eso, de materiales que desechamos, ¿no? Ahora que se empieza a hablar del colapso, ¿no? Pero total, vas por la calle y sigues viendo que todo está lleno y los contenedores están llenos de materiales que se tiran y que... Bueno, entonces ha sido un poco por ahí. También a partir de que empecé con una serie que se llama No Painting, en la que trataba de quitarme el gesto de la pintura, ¿no? Pues empecé a fijarme en otros materiales y al final pues eso, pues, o sea, los objetos están hechos de materiales y bueno, pues es algo que está ahí también. Pues yo creo que podemos ya entrar, ¿no? A ver la obra, ¿eh? Y vamos a ver, además, vamos a empezar con las piezas adquiridas por el museo. Entonces a mí me han parecido que eran piezas muy representativas de vuestra trayectoria, entonces la idea es un poco que cada una de vosotras habléis en el contexto de vuestra propia trayectoria de la pieza adquirida por el museo, si os parece, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la de Paula, que la estamos viendo, ¿no? Y si te parece, adelante con ella un poquito. Vamos a tampoco a ser así brevemente, tampoco tenemos que, pero para que tú nos puedas contar. Estamos viendo la pieza de Paula, ¿eh? Y ella nos va a contar un poquito, ¿no? Sí, bueno, es una pieza que expuse en Twin Gallery en enero de 2019, que es de mis primeros trabajos vinculado a este proyecto sobre pintura de coche al inicio del proyecto. El título, vamos a dar el título, sí, ¿no? El título sería Dramatizar el progreso y en realidad viene de una frase que había leído en un libro sobre la historia del automóvil en Estados Unidos, en el que hablaba de cómo las marcas intentaban forzar la idea de que la innovación se estaba produciendo para que la gente renovara sus vehículos, ¿no? Algo que está claramente aplicada como en diversos dispositivos tecnológicos y de diseño del automóvil, ¿no? Entonces, en el caso de la pintura sería uno, ¿no? Entonces, la pieza muestra 3 capos recortados, montados uno sobre otro, en una referencia que es bastante evidente a la historia del arte, en el que los capos son de décadas distintas, ¿no? De los 80 a los 90 y los 2000, y las estéticas, que yo creo que son muy fáciles de asociar con nuestra memoria, también lo son, ¿no? Como el plata de los 2000, ese coche, ese color como verde de padre, ¿no? De hombre serio de los 90 y un coche como beige más ochentero. Es bueno. Sí. Bueno, y además eso enlaza mucho eso con tu interés por el tema de la pintura de coche, ¿no? Que luego vamos a hablar un poquito más, ¿no? Con otros proyectos. Claro, ¿no? Esta exposición iba sobre... trabajaba sobre eso, sí. No, es muy interesante tu interés por el tema de la pintura, ¿no? Bueno, surgió en un momento dado, hablando con una persona que se dedicaba a hacer tuning, me vi que había como una relación artística entre el diseño de en el diseño de la pintura, ¿no? O sea, que era algo que claramente era un producto artístico, aunque estuviera desplazado a la esfera del diseño. Y me pareció que había algo interesante que explorar, aunque decidí hacerlo en el contexto de la pintura industrial, la pintura diseñada por las marcas.
puesto que había un vínculo con el capitalismo, es decir, como que hay un deseo expreso de las marcas de transmitir emoción a través de los dispositivos de diseño que crean, ¿no? Entonces, en la pintura lleva un proceso muy largo, como de 3 años cada tono, en el que lo que se busca es crear una vinculación con los demás, ¿no? Está vinculada a la historia del capitalismo, que es también la creación de deseo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más con otras piezas tuyas. Vamos a ver ahora la pieza de Miren. Cuéntanos un poquito, es La forma dada, ¿no? Es de 2020, ¿no? Sí, bueno, esta pieza, a ver, pues se enmarca, o sea, yo desde 2016 ya creo que fue, o 2000, bueno, no recuerdo, no, 2014 igual, es cuando decidí eso, que quería abandonar la pintura material, por así decirlo, ¿no? Porque quería quitarme ese gesto y entonces empecé a trabajar con otro tipo de materiales y bueno, entonces de ahí viene lo de, o sea, porque yo normalmente, pues eso, como que la plasticidad de la pintura, ¿no? Pues me la daban otros materiales que podían ser eso, pues tela, podía ser plásticos o bueno, muchos otros, ¿no? En realidad esta se titula La forma dada porque, bueno, esta serie está hecha cuando yo hago mi exposición individual en la Galería Moisés Pérez de Albéniz, siempre se recubre la fachada, que es bastante grande, con una imagen, y entonces en ese caso, que mi exposición se llamaba Dejar de pintar como antes lo hacía, y era una exposición en la que no existía la pintura, por así decirlo, como material, pero obviamente era pictórica, ¿no? Pero a través de otros materiales, pero luego, sin embargo, la imagen que cubría la fachada era una imagen de una pintura yéndose por el lavabo, porque eso es un vídeo que siempre quise hacer, pero bueno, yo cuando pintaba y lavaba los pinceles, pues siempre me parecía, con los restos de pintura que tenían los pinceles, pues hacía como una especie de pinturas en la loza del lavabo, ¿no? Para quitar como los restos que luego inmediatamente casi eran llevadas por el agua, ¿no? Era como lo efímero de lo efímero, por así decirlo. Entonces, bueno, yo tenía la idea de hacer un vídeo, lo que pasa es que, bueno, como es un medio que no controlo, es de esas ideas que se quedan ahí. Nunca llegué a hacerlo, pero sí que saqué alguna fotografía. Entonces, para mi exposición de la galería, en la que precisamente no había nada de pintura, por así decirlo, líquida, que manchase y qué tal, pues sin embargo la imagen que cubrió la fachada pues fue de una de esas pinturas yéndose por el lavabo. Yo cuando termina la exposición recupero ese papel de la fachada, esa impresión, claro, es una impresión muy grande hecha a metros. Entonces, luego pues en 2020 yo tenía esos papeles ahí guardados desde 2016 y entonces aprovecho unos recortes de DM de otras piezas, fundamentalmente de una pieza que hice para Cervezas Alhambra, para un concurso que hubo en Arco, y entonces empiezo a recubrir esos restos que son recortes de DM de otras piezas hechas, ¿no? con este papel, ¿no? Que cubría la fachada. De collage, ¿no? Un poco todo. Sí, en el fondo, o sea, yo voy como recubriendo con el papel esas formas, y mientras que cuando usaba materiales, aunque el color no lo podía elegir porque el color dependía de los materiales con los que contaba, sí que podía elegir la forma, ¿no? En este caso yo trabajo con este papel, pero además la forma de los recortes no la elijo, sino que son los recortes que hay, ¿no? Entonces yo con esos recortes voy recubriendo las piezas y luego ya pues voy componiéndolas, ¿no? Se titula La forma dada por eso, porque realmente ahí viene dada. La forma me venía dada, ¿no? Por ese resto. Bueno, pues hemos visto eso, las dos piezas que se han adquirido en el museo, y ahora, si os parece, vamos a hacer algunas calas, ¿no? En otros proyectos. Vamos a empezar, voy a ir yo pasando un poquito para que las vayamos viendo. Vamos a empezar viendo tres piezas que conforman una obra, un proyecto de Paula, titulado Una historia de la pintura, ¿no? De Coche en España entre 1970 y 2019, y vamos a ver estas tres piezas, que las voy a señalar primero las tres, y podemos empezar, por ejemplo, por esta que se titula Villaverde, que son 13, ¿no? Capots de coche, ¿no? Que tú los has recuperado, ¿no? Y los has ordenado cronológicamente.
y bueno, donde haces toda también una reflexión, ¿no? Sobre todo el tema un poco justamente de lo que nos estabas hablando antes, ¿no? De la producción en cadena, todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, bueno, la pieza se llama Villaverde, no recuerdo las fechas bien, 1973. A ver si yo lo tengo en la chuleta, pero... 2003 o algo así, no recuerdo bien. Son 13 capots de modelos de coches fabricados en la fábrica de Villaverde, que bueno, es una fábrica que fundó Eduardo Barreiros, que fue un industrial español del franquismo. Están recortados en 100 por 40 y ordenados cronológicamente. En ellos aparecen como las formas que el propio capot tiene para subrayar el flip-flop, que es ese brillo y sombra que genera la pintura de coche al encontrarse la forma o la escultura, digamos, de la chapa, y bueno, y dispuestos como si fueran pinturas abstractas en realidad, ¿no? Entonces, la pieza, más que teorizar yo sobre lo que significa, bueno, a nivel de proceso, tiene que ver con una investigación que hice en torno a 3 fábricas. Está en Villaverde, una en Almusafes, muy cerca de la Albufera de Valencia, y SEAT, la fábrica de Martorell, que es la fábrica que abre una vez que Volkswagen compra la marca española, y en cada una de ellas, bueno, exploré determinados intereses que tenía en torno a la pintura. En este caso es una pieza más directa que tiene que ver con la idea de quién pinta, ¿no? Quién pinta el robot o el trabajador de la cadena de montaje, tiene que ver también con la propia pintura como obra. Bueno, o sea, como que fueran parte un poco también del todo el proceso, ¿no? Bueno, la idea es muy directa, ¿no? De mostrar, estos serían como casi todos los modelos de coche fabricados, ¿no? Y por supuesto no todas las pinturas, o sea, es una especie de archivo parcial, ¿no? Pero la idea como de ponerla adelante, ¿no? El nombre de la pieza es esta idea, ¿no?, de Villaverde, el nombre de la fábrica, por lo menos en su ubicación, porque su nombre ha ido cambiando, las fechas que abarcan los capots y los nombres de las distintas pinturas, ¿no? Entonces es la pintura como el protagonista. También es una fábrica interesante, puesto que ha ido cambiando de propietario, digamos, fabrica distintos coches a lo largo de la historia. Entonces esto también linkea con la industria del automóvil como una industria global que tiene que ver con la construcción de una imagen que tiene que ver con lo pequeño, lo personalizable, lo adaptado a cada individuo que compra, y sin embargo un conglomerado de estructura mundial, ¿no?, que muchas veces abarca muchos distintos modelos de automóviles muy parecidos en su interior, ¿no? Entonces esta dicotomía entre lo pequeño y lo grande, lo que parece distinto y lo que parece igual, etcétera, ¿no? Luego en el proyecto, pues algunas de las otras piezas que están ahí mostradas en realidad son las correspondientes a la fábrica de SEAT. ¿Podemos ver, por ejemplo? Sí, esta. Se llama Rojo y también es un intervalo de fechas que ahora mismo tampoco recuerdo muy bien. Entonces sería como una pequeña historia del Rojo a partir de la transición española, con 2 capots, uno de un Ibiza y otro de un Polo, ¿no?, que son coches hermanos, por dentro iguales, por fuera distintos, justo el momento en el que Volkswagen adquiere SEAT, ¿no? Esto implica, o sea, va en paralelo a la inclusión de España en la Comunidad Económica Europea, o sea, que tiene que ver con un cambio, o sea, como un cambio global, un cambio en el sistema económico y en nuestras vidas, en realidad, que hermana también como a estos 2 coches y los vuelve casi idénticos, ¿no? Como el diseño de SEAT sería un diseño descartado para Volkswagen, ¿no? Es un coche de Giugiaro que descarta Volkswagen y termina siendo SEAT Ibiza, ¿no? Pero bueno, tenía este interés como en hacer esta pequeña historia de rojos. En el caso de las piezas de madera, son piezas de madera moldeada, y me interesaba ver si podía explorar otro tipo de superficie para aplicar la pintura. También hay una cuestión que tiene que ver con el propio proceso artístico, que es la posibilidad de comprar un capó determinado o no poderlo comprar, puesto que yo los compro en desguaces y no, por supuesto no están inventariados, entonces es muy difícil conseguir una pintura específica, sobre todo de un coche antiguo, porque normalmente los desguazan
y se va en un barco a China, ¿no? Entonces, esta cosa que también en el trabajo que hice con los coches era interesante, ¿no? Entender el desguace, pero aquí en Madrid está el desguace más grande de Europa, como una especie de... ¿Ah, sí? Sí. De archivo la temporal. Torre será, me imagino, sí. ¿no? ¿Cuánto sabéis de esto? Sí, pues es una suerte, porque normalmente un coche antiguo directamente después de 2 días en un desguace pues se lo prensan y desaparece, ¿no? Pero bueno, hay una cosa esta de ir a un archivo efímero, un archivo que no sabes cuánto va a durar, claro, o que te vas a encontrar y que a la vez tiene una emisión como descomunal y que además tienes que ver, ¿no? O sea, como que tienes que encontrarte con las cosas porque no es que puedas investigar previamente. Si claro, tienes que ir ahí, ¿no? tienes que... Claro. Las tienes que conseguir más o menos a la vez. Claro, bueno. claro. En cualquier caso, pues me interesaba probar esta idea de la madera, ¿no? También en referencia a algunas piezas de diseño de los años 90, de diseño catalán, de diseño mobiliario, ¿no? Como también tiene que ver con la propia imagen de la marca SEAT en la actualidad, que tiene que ver con transmitir esta idea de buen diseño. Tecnología alemana, diseño catalán, que está implícito en las pinturas también, ¿no? Pues estupendo. Vamos a ver ahora la pieza la intervención de Miren en Tabacalera, en 2015, si no me equivoco, ¿verdad? 2014. 2014, perdona, sí. Como parte de la exposición, 8 cuestiones espacialmente extraordinarias, ¿no? Y háblanos un poco de cómo te planteas aquí, Miren, como dar un paso atrás en el tiempo, ¿no? A cuando el espacio todavía no era un espacio expositivo, ¿no? Y como tú, voy a ir pasando un poco las imágenes para que lo veáis. Cuéntanos sí, bueno, yo poco. he seleccionado además esta pieza porque creo que en mi trayectoria, por así decirlo, fue como un punto de inflexión, ¿no? Sí. Yo, como he comentado antes, venía a hacer como unas intervenciones así como muy coloristas, eso, como que de dejar tu huella en el espacio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con un gesto así bastante reconocible. Yo tenía una pintura bastante reconocible y, sin embargo, pues creo que una de mis mejores obras ha sido esta, en la que mi pintura se diluyó totalmente, ¿no? En pos de lo que quería hacer, ¿no? Eso fue una invitación de Virginia Torrente en el espacio de Tabacalera. Entonces, bueno, pues yo lo que decidí era que quería, por así decirlo, como volver el tiempo atrás, ¿no? En esa sala y irnos hasta antes de la remodelación, ¿no? Realmente lo que estáis viendo, excepto la parte donde están los arcos, lo otro es muro blanco, de madera, y entonces, bueno, yo lo que intenté hacer es mirar en el resto de Tabacalera, donde no estaba panelado, pues qué restos de pintura se veían, y bueno, y hacer un trampantojo y pensar cómo sería debajo lo que había debajo de ese muro blanco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en el fondo eso se trataba de hacer un paso atrás en el tiempo, ¿no? En el espacio. Y sobre todo eso, que creo que habiendo estado en ese caso la pintura más al servicio de la idea, pues creo que ha sido una de las intervenciones en las que yo siempre trataba de transformar los espacios en mis intervenciones, ¿no? Pero la otra transformación pues era así como muy evidente, ¿no? Por así decirlo, y sin embargo en esta de lo que se trataba era de encubrir bastante la intervención como para que eso pudieses pensar que estaba allí, ¿no? Origen, o sea, que no estaba pintado, sino que realmente el espacio era así, ¿no? Sí. O sea, luego realmente te acercabas y cada azulejo estaba hecho con su lápiz negro, su lápiz blanco, para que, o sea, sí, realmente, y luego la luz estaba así un poquito baja, más baja que en otros espacios de Tabacalera donde estaban otros compañeros, entonces realmente, o sea, no parecía, o sea, parecía que el espacio era así. Sí, yo cuando lo vi, de hecho, o sea, el primer impacto así es realmente, ¿no? Sentir que era así, ¿no? En origen, ¿no? Con lo cual tu trampantojo ha funcionado, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos ahora a ver otro de los proyectos, a ver, vamos a pasarlos, otro de los proyectos de Paula. En este caso trabajas con chaquetas, chaquetas de aviador, ¿no? Sí. Y chaquetas militares, ¿no? Sí, de aviador. De aviador, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Como ¿qué te planteas aquí, ¿no? De indagar aquí con estos objetos culturales, ¿no? Conocidos.
A ver, ¿Qué te interesa? Sí, es un proyecto que responde a una invitación para participar en la expo que estará en la Casa Encendida, comisariada por Sonia Fernández Pan y Carolina Jiménez, que va en torno a la cultura tecno, ¿no? Entonces, claro, viene de otros trabajos que yo hice al principio de mi trayectoria, vinculados precisamente a los clubes y a las ruinas de los clubes. Sin embargo, bueno, yo creo que ya cuando llegué a hacer esta pieza yo estaba como a lo mejor con otros intereses y sin embargo la tía todavía como cierta inquietud por seguir profundizando en, por lo menos desde un punto de vista investigativo, en las genealogías de las prendas, sobre todo masculinas, y aquellas que están más estandarizadas, y eso es un poco de lo que partió el proyecto. Al final, para no ir a mi proceso artístico, que sería un poco largo de contar, pues es una pieza que la verdad he estado trabajando durante unos meses, tiene como dos ideas principales. Una tendría que ver con el estándar y el módulo, como algo que existe en la mayoría de los dispositivos culturales de la sociedad industrial, que está presente en la obra, por ejemplo, a través de estas vallas que, digamos, reverberan con las vallas de acceso a una discoteca, ¿no? Pero también en otros objetos más pequeños que están dentro, ¿no? Como las cadenas y las propias prendas, ¿no? Que también son estándares, ¿no? Son prendas, entre todos, bueno, yo hice una investigación mucho más grande, pero son prendas que están patentadas, digamos, son un inmutable como forma, ¿no? Como diréis, una esfera es un inmutable y solo puede ser esto, pues una Bomber MA1 solo puede ser esto. Obviamente luego hay pequeñas modificaciones que se hacen y que también se nombran, ¿no? Pero, y me interesaba esta idea, puesto que este tipo de objetos de diseños, digamos, están en unas cadenas genealógicas que hacen pasar muchas veces de unos a otros. Y también están en cadenas semánticas, en el sentido de que al vestirlos, digamos, construyes un discurso, ¿no? Y que distintos grupos o personas son capaces de articular objetos iguales en discursos completamente diferentes, ¿no? Y esto pertenece mucho como al mundo de lo subcultural, ¿no? Que es con lo que, o sea, digamos, cómo se introduce la pieza dentro de la exposición, ¿no? Entonces, por ir ya a la obra, digamos, tiene estos dispositivos arquitectónicos en distintos formatos, como las vallas, la cortina, que es precisamente la cortina que me llevé de puzzle, o imágenes que están impresas sobre acetato y adheridas a la valla, que tienen, por ejemplo, distintos tipos de imágenes, desde las almenaras de la muralla, de las puertas de acceso a la muralla de Valencia, que también es un dispositivo arquitectónico, si bien medieval, pero que tiene que ver con la regulación de un acceso, ¿no? Todos estos dispositivos como cadenas, vallas, cortinas o la propia muralla son dispositivos que generan conexión y desconexión, ¿no? Es esta idea de vínculo que os decía antes que me interesaba explorar, pero la propia prenda como también un dispositivo que genera esto, ¿no? Que nos protege el exterior, nos separa y que a la vez nos permite pertenecer dentro de una comunidad a través de las reglas del estilo, ¿no? De participar en un determinado grupo o mostrarte de una manera determinada, ¿no? Las prendas en concreto, hay unas prendas que son del circuito comercial que he comprado por Wallapop y otras que son de militares de Vietnam, ¿no? Porque sí es verdad que yo tengo una relación quizás fetichista con los objetos en que me interesaba que fueran objetos originales de los años 70 con todo lo que implica, ¿no? Como los agujeros y la forma en que se ha desgastado. ¿Y por ejemplo, consigues esas prendas? Si se puede saber. Las compro, pues estas en eBay, las he comprado en eBay. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí. Claro, ¿no? Porque es todo un circuito así. Claro, me interesaba, por ejemplo, que entre ellas hay relaciones de innovación tecnológica, ¿no? Que entre distintos modelos responden a necesidades de modificación de la prenda. En respuesta, en este caso, sería necesidades de las fuerzas aéreas estadounidenses, pero a la vez luego hay otras relaciones que son estéticas y emocionales, que son ya cuando la prenda entra en la subcultura en los años 90, ¿no? Y luego las prendas llevan adheridas, bueno, adheridas no, como en ellas, igual que las vallas tienen como imágenes, pues cadenas que tienen chapas de identificación, una pulsera esclava, un anillo, argollas, todo, elementos de vinculación, pero que están ya en un lugar más vinculado a lo personal y que, si bien yo las pude introducir en la pieza a través de un lugar un poco racional, que es cuando, ¿no? la esclava, ¿no? La pulsera esclava esta que lleva el nombre normalmente de tu pareja, viene del mundo militar también, ¿no? Es el nombre del soldado para que si se muere, digamos, le identifiquen, ¿no? Pero al final, bueno, son objetos, ¿no? que
a nivel formal establecen conexiones con los dispositivos arquitectónicos y desde un lugar emocional también reverberan, ¿no? Lo que me interesaba es explorar la emocionalidad de la vinculación y de la exclusión, ¿no? Que aparece en muchos de estos objetos, ¿no? Pero que digamos que toda la obra fuera como una especie de conjunto de frases en que cada frase en realidad está expresando la misma idea, juntos, separados, con distintos objetos, ¿no? Y que bueno, luego también este acto de construcción de las prendas me servía también para generar a lo mejor otras posibles lecturas ya en el encuentro con las piezas directo, ¿no? Y del propio cuerpo dentro del espacio. Muy bien, pues vamos a seguir ahora un poquito con el no painting, ¿no? de Mirem, que creo que aquí se ha mezclado aquí un par de cosas. Sería ese también, ¿no? Es que se han mezclado un poquito abajo, pero ahora los estoy viendo. Sí, es que se han mezclado aquí. Vale. Sí, pero bueno, es quizá algunos de plástico, no sé si había también. Sí, sí que había, pero no sé muy bien dónde los han puesto. Pero por no pasar a otros que bueno, seguramente... Bueno, háblanos un poco justamente, ¿no? De esta idea tuya, ¿no? Un poco obsesiva del no painting, ¿no? Que aquí... Bueno, pues sí, que ya he hablado en la charla, he mencionado varias veces. Bueno, pues sí, eso, hay un momento, ¿no?, en el que decido, a la par que realizo esa intervención de trampantojo, ¿no?, donde ya decido que no quiero hacer más esas intervenciones como gestuales y como tan invasivas, por así decirlo, de los espacios, ¿no? Pues también decido que en el trabajo de estudio, porque bueno, claro, cuando tú haces intervenciones, pues las intervenciones normalmente las haces cuando te ofrecen un espacio que intervenir, ¿no? Entonces luego yo a la vez, pues obviamente tengo mi trabajo de estudio, ¿no? Entonces a la par, pues decido que en mi trabajo de estudio eso voy a quitarme ese material pintura, y porque no quiero remitirme otra vez el gesto, no quiero, o sea, era siempre como una lucha, ¿no? Como contra lo aprendido, ¿no? Sí, siempre estoy como luchando. Sí, siempre estoy como luchando contra las tendencias que a veces tú llegas a pensar que es como tu manera natural de pintar y obviamente no, es la manera que has aprendido. Y entonces, bueno, pues siempre hay como una lucha, ¿no? Como para intentar, al final... Pero al final es lo que no haces. Sí, pero quiero decir que al final tu cerebro tiende a ser vago, ¿no? Y tú tiendes a repetir comportamientos, tiendes a repetir colores, tiendes a repetir formas. Entonces, para evitar eso, pues yo me tengo que imponer cosas, por así decirlo. Si no, tengo esa tendencia, ¿no? Aunque lucho contra ella. O sea, tu tendencia es a la pintura. Sí, mi tendencia es a la pintura, mi tendencia es hacia unas determinadas combinaciones de colores, hacia... Bueno, pero como que lucho un poco contra ello, entonces bueno, pues empiezo esta serie que se llama No Painting y entonces empiezo a utilizar otros materiales para pintar. Obviamente para mí es pintura también, cada material aparte tiene como un contexto, unas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo eso, pues la obra anterior que has puesto es una obra hecha con trozos de carteles que me encuentro arrancados por la calle, combinados... Sí, un poco en la idea del collage, otra sí, vez, ¿no? Sí, son collage, o sea, yo collage, también, ¿no? Mi pintura siempre ha sido muy collage también, o sea, incluso cuando pintaba era muy collage, yo desde hacía mucho tiempo ya introducía estos papeles pintados, por ejemplo, en mi pintura y tal. Entonces, bueno, pues dentro de esta serie pues tengo desde eso, desde una serie con papel en la que combino carteles que me encuentro siempre arrancados, y con estos papeles antiguos, luego por ejemplo pues eso, voy introduciendo también objetos que me encuentro, por eso la pieza siguiente con la persiana. Sí. Yo vivía en un sitio que tenía enfrente una carpintería metálica que cambiaba en persianas, entonces de vez en cuando me encontraba enfrente de mi casa pues las persianas viejas que habían cambiado, ¿no? Y bueno, de repente me encontraba algunas así como muy interesantes, por ejemplo de color, ¿no? Como esta persiana. La tengo en varias piezas, ¿no? Lo que dio de sí. Y bueno, y en este caso pues tú tienes que adaptarte a las cualidades plásticas del material y sobre todo también tienes que adaptarte a los colores que hay, ¿no? O sea, hay unos colores determinados, yo aquí no puedo mezclar, no puedo... Tengo que trabajar, por así decirlo, con, tú siempre estás con lo de trabajar con lo que hay, ¿no? Sí, tú siempre estás en esa línea, ¿no? Sí, de trabajar con lo que hay, sí, de pensar que puedo trabajar con cualquier cosa, ¿no? Y que hay miles de caminos, ¿no? Y que de repente si decido uno, ¿no? Pues me va a llevar a unas soluciones y sí, entonces sí, como de obligarme a coger diferentes caminos, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que ahora ya vemos las dos últimas piezas y enseguida vamos a dar paso para si tenéis alguna pregunta, unos minutitos para que el público pueda también. Vale, vamos a ver ahora estas tres, os lo voy a enseñar primero, verso, ¿no? Paula, donde, sí. Bueno, son dos piezas que dialogan entre sí, ¿no? Y donde... Sí, en realidad verso es el nombre de la exposición. Sí. Presenté como principalmente lo que estáis viendo en la imagen, que sería como una pieza que sería una especie de manto sobre el suelo o alfombra que contiene flores de final de marzo que recogí allí en mi pueblo, un territorio alrededor, y estos cuencos que contienen flores de espino blanco, que son los primeros arbustos que habían florecido. Bueno, no diría que los primeros árboles, porque es verdad que había el cerezo y había otros árboles que habían florecido, ¿no? Pero digamos que hay esta relación como de flores del final del mes, dispuestos en el suelo. Dentro de los cuencos y en otro lugar de la exposición hay unos jabones que yo hice con ceniza de gente del pueblo, también del mismo momento, bueno, del mes de marzo, un poco más extendido en el tiempo, dado que el proceso de generar jabón fue muy largo. Es como un jabón bastante difícil porque lo hacía con materiales naturales, agua, normalmente, o del río, o bien que había dejado evaporar el cloro, jabón y aceite. Y al no ser un producto químico como la sosa del jabón que hacían pues nuestras madres, por ejemplo, o abuelas, se hacía con sosa, que es un producto químico que compras en la ferretería, por ejemplo, sino que esto es madera bastante aleatoria, depende de qué madera tengas dentro de la chimenea, cómo se queme, cómo esté el agua, qué partículas tenga, pues la formulación del jabón es compleja, ¿no? Pero la idea era un poco trabajar esta idea de transición del invierno a la primavera, y esos polos, ¿no?, que estoy interesada ahora entre lo vivo y lo muerto, y el proceso de vida, cómo ocurre, y también esta idea de eso por un lado, ¿no?, como desde una poética, pero que está muy clara en el jabón, ¿no?, de ceniza a jabón, ¿no?, de lo sucio a lo limpio, pero luego por otro lugar, ¿no?, ese trabajo como de encuentro con lo que hay en el territorio y de habitar el lugar, ¿no?, desde hacer fuego a pasear y reconocer y conocer y con quién estás conviviendo, ¿no? Lo que contrasta mucho es un poco toda esta obra que es tan orgánica, por otra parte, ¿no?, con todo lo industrial que hemos visto antes, ¿no? Claro. Cómo te mueves ahí entre, ¿no? Yo entiendo que desde un punto de vista, o sea, es una pregunta que me hacen frecuentemente, pero creo que el contraste no está tanto en... Quizás hay un trabajo metodológico distinto en el sentido de que mi proceso ahora está más pegado a la vida, pero no tanto en la forma de, por ejemplo, constituir las piezas, en este caso, ¿no?, que son formas bastante abstractas, ¿no? No, es más que nada el tipo de material y, claro, lo otro es industrial, plenamente, netamente industrial, y esto es netamente orgánico, hasta el punto de que lo has hecho tú, ¿no?, el jabón. Claro. A ver, hay un interés en un momento dado en mi trabajo en el que, aunque yo también he trabajado muchas veces con elementos existentes, quizá no que me encuentre, pero que busco, y sin embargo pertenecen a lugares de desecho, por ejemplo, un desguace, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo los busco, o sea, también con otras compañeras que tienen prácticas parecidas de objetos que incorporan a su trabajo, dados, creo que lo específico del mío es que identifico esos objetos, digamos, los ubico en nuestras historias, ¿no? Como que hay un interés por ubicarlos. O sea, más allá de la imagen, en un plano conceptual o histórico. Entonces, en un momento dado, sobre todo trabajando con la pintura de coche, me pareció que desde un punto de vista político y ético me interesaba trabajar con materiales con los que me sintiera más alineada. A pesar de que antes hubiera una investigación con la que, digamos, me relacionaba críticamente, pues empezar a trabajar con materiales con los que me siento identificada o quiero pegarme a ellos desde un punto de vista de cómo vivir, ¿no? Como intentar pegar mi práctica a las maneras a las que quiero vivir, ¿no? Entonces quiero vivir paseando por este territorio, quiero vivir trabajando con materiales que no producen desechos, quiero vivir como en una cotidianidad donde el trabajo y la vida están muy pegadas, ¿no? Y entonces, aunque las metodologías se parecen, claro, sí que he tenido un acercamiento a una cultura, que sería la cultura, en este caso, de mi abuelo y mi abuela,
además en estos lugares, ¿no? Como el jabón y el recorrer el territorio, que era un trabajo más masculino, porque sí que había una división del trabajo en ese momento, que tiene una voluntad como, bueno, de transformación en las formas de vida, ¿no? Porque claro, no sé, cambiamos, ¿no? Y cada vez te acercas más a quien quieres ser, ¿no? Entonces, quizás en acercarme a quien quiero ser, pues quiero ser más a alguien que está trabajando con este tipo de cosas. Y que... Sí, a lo mejor ahora estás mucho más próxima al orgánico, ¿no? Y estás con tu estudio en el campo también, claro. ¿no? Vale, muy bien. Vamos a ver la última pieza de Míriam, Catarsis. Vamos a ver las 3 que tenemos así. Bueno, esta es Tótem, ¿no? Sí. Dentro de esta peculiar pieza musical. Pues empieza por donde quieras a contarnos un poco. Vale, Si pues quieres hablarnos de Tótem, por ejemplo. Sí, Tótem en realidad sale también del mismo sitio que Catarsis. Bueno, es los tipos de trabajo que estoy realizando últimamente, pues eso, al final vienen muy marcados por con qué material o con qué objetos esté trabajando, ¿no? O de qué objetos pueda disponer, ¿no? En este caso es Marian, una amiga de mi madre desde que tienen 10 años, de toda la vida, que ella pues se vio obligada a estudiar la carrera de piano, ¿no? Con un piano que había en su casa. Mi madre siempre recuerda cuando iban a tocarle el timbre a Marian, ella, no, estoy tocando el piano, no puedo salir. Y mi madre siempre recuerda como que el piano para ella fue una condena total, ¿no? Ella se sacó la carrera de piano, con muy buena nota además, y nunca más volvió a tocar el piano. Y a sus 68 años, después de haber llevado el piano con ella incluso en un par de mudanzas, decidió que lo iba a desguazar, cosa que le tardó 2 meses en hacerlo. Y entonces, bueno, a mí me dio tanto lo que aparece ahí en esas esculturas, el martillo del piano, una parte de la escultura es el martillo del piano. Era un piano además de pared, pero un piano bastante antiguo, con unas teclas súper largas. Yo tengo una prima que toca el piano y cuando vio las teclas pues pensaba que era incluso un piano de cola, ¿no? Porque los pianos de pared ahora no son, las teclas no son tan largas. Entonces, bueno, pues María me da el martillo del piano, me da las teclas, entonces realmente esa es una obra que existe gracias a la catarsis de Marian, ¿no? Ella en un acto catártico decidió acabar con ese piano, ¿no? Llevarlo al desguace. Despiezarlo, llevarlo al desguace, pero entonces eso son mis obras, existen gracias a ese acto catártico, ¿no? Bueno, en Tótem lo que hago, aparte lo que hago es mezclar diferentes tipos de objetos o de materiales, ¿no? Pues está ese martillo del piano que pertenece a un objeto valioso, ¿no? que en realidad es una obra increíble de ingeniería, ¿no? Y lo mezclo pues, con otros objetos que me he ido encontrando o con materiales de desecho y conformo con ello un tótem, ¿no? Porque de lo que hablo precisamente es pues, de todos los objetos los objetos que nos rodean, de los que hemos llenado el mundo, ¿no? Esta beta escultórica tuya está muy bien, ¿eh? Aquí hay más... Y que bueno, pues en algún caso pues son objetos que no valen nada, que desechamos y que precisamente por ello es el problema, ¿no? Y en otro caso, pues sin embargo, son objetos mucho más valiosos, pero que la opresión que pueden causarte, ¿no? Como en este caso a Marian su piano, pues era muy grande también, ¿no? Luego eso, pues la escultura se llama tótem por eso, porque es una especie de tótem a esos objetos, pero bueno, luego están pues una serie de piezas hechas con las teclas que se titulan la catarsis y bueno, en el que esas teclas, luego aparte claro, las teclas de un piano, o sea, yo realmente casi es como que las piezas surgen solas, porque realmente las teclas de un piano, claro, para que se adapten al mecanismo del piano, cada una tiene una inclinación determinada. Entonces, bueno, realmente casi yo únicamente las voy uniendo, ¿no? Según su inclinación y casi como que ellas mismas se conforman, ¿no? Tampoco hago gran cosa. ¿Y sigues con la escultura? ¿Sigues y haciendo... bueno, tengo todavía unas cuantas teclas. ¿Tienes teclas? Sí, porque me dio todas, claro. Yo luego le he regalado a ella 2 esculturas, por supuesto. Pero sí, tengo unas cuantas. Entonces aquí no está la imagen, pero... Sí, es que no o la que tuve en estampa quizá hace poco, que no sé si estaba esa. Es una que sale, que allí sí que hice como una especie de pentagrama, casi. No, esa no está. Esa no está. Bueno, pues es otra pieza en la que usé las teclas, pero que en esa
precisamente parecía casi como una especie de pentagrama, también en negro, ¿no? Y parecía que las teclas pues, que trataban de escaparse y que esa se titulaba Escapar. Todo gira en torno a esa idea, ¿no? De catarsis, escapar... ¿Y la escultura te interesa también? Sí, la verdad, a ver, yo ya desde hace muchos años, aunque siempre me he considerado pintora, pero muchos de mis artistas favoritos o favoritas eran escultoras. Y bueno, y ha sido una cosa así como natural, pero sí, cada vez me encuentro como más Yo creo que por ahí tienes una buena línea. Sí, o sea, ahora precisamente que estoy con unas ayudas a la creación del Gobierno de Navarra que me han dado, es todo escultura. ¿Sí? Precisamente, sí, también todo con objeto y eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, nada, pero antes de nada, a ver si el público se anima. No podemos saber. Tendríamos que hacer de Tiresias ahora, Tiresias del arte, que no es fácil, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es gelatina alimentaria, o sea, con la que haces postres, con glicerina, que lo convierte en un bioplástico en realidad. O sea, busqué un aglomerante que fuera orgánico. Podría entenderse ahora que el comisario Alejandro Castañeda la ha sacado del suelo y me la ha enviado, no entera, sino por trozos. Lleva la impresión del suelo, entonces sí hay una relación. ¿Lleva la impresión del suelo? Se ha quedado un poco de pigmento, sí. Ajá. Bueno, yo sí he pensado muchas veces en hacer intervenciones en espacios públicos, luego pienso que me va a ser incómodo, que voy a tener que estar, que no estoy acostumbrada, que tengo... Sí, pero bueno, siempre lo he pensado, la verdad. Intento repensar continuamente la concreción de mi práctica y huir de una cierta fórmula, aunque para ello pues tenga que imponerme cosas o obligarme a determinadas materiales o lo que sea, pero sí, yo creo que me repienso completamente todo el rato la concreción de esa obra y por eso quizá pues en cuanto a forma, en cuanto a esto, pues difieren bastante y muchas dependen eso del material del que partan, del objeto del que partan o de... No, estoy de acuerdo. Me cuesta hablar del lenguaje porque al final lo que estás planteando es que no se está hablando del lenguaje. A mí quizás me cuesta acercarme a él, pero me parece que es verdad que debería estar por delante, o sea, que debería coger más presencia y muchas veces hecho en falta que el lenguaje en los textos curatoriales, por ejemplo, esté más presente y se está hablando todo el rato de unas intenciones que no sabemos si están en los artistas o no. Bueno, pues yo si os parece, yo creo que podemos ir terminando. Sí. Muchísimas gracias a las dos. A vosotras. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, María Ángeles. Y bueno, pues, en fin, gracias a todos por venir, gracias a los técnicos que siempre hacen un trabajo también fantástico y bueno, pues clausuramos así nuestras constelaciones, pero bueno, seguiremos constelando, seguro. Gracias. Muchas gracias.